secreto, fatal y discreto. Que pensaban tus alas cuando se volaban. Qué lindo tema, Huguito, gracias. Saben que vamos a aprovechar este feriado para hablar de temas que por allí no están en los títulos de los matutinos, ni siquiera de las páginas electrónicas, pero que son realmente fundamentales. Es fundamental abordarlos y con mayúscula. Estamos hablando generalmente de violencia, estamos hablando muchas veces de salud mental, de adicciones y de la falta de salud mental por las adicciones. Vamos a involucrar en esta conversación a alguien que sí sabe del tema y mucho, y es la doctora Silvia Papuchado, especialista en psicología clínica, psicoanalista, integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatría y miembro de la agrupación Familia Esperanza. ¿Cómo está, Silvia? Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por volver a llamarme. Evidentemente es porque tienen el tema en agenda y eso es algo que yo agradezco profundamente, porque es sumamente necesario. Es que yo a veces pienso que los medios de comunicación no tienen que abocarse a lo que les parece urgente en el momento, sino a lo urgente del momento, pero también a eso que es urgente y que si no se puede resolver en el momento hay que empezar a abordarlo para tomar conciencia, ¿no? Absolutamente. Y además porque muchas veces la placa esa enorme que dice urgente tiene que ver con esto, que dos chicos de 14 y 17 años roben un auto y maten a una nena de 7, tiene que ver con la violencia, sin duda, a lo que vos te referiste, pero tiene que ver con la enfermedad mental, con la adicción. El papá de ese chico hacía rato que pedía que lo cuidaran, que lo llevaran, que lo internaran y nadie lo escuchó. O sea que parece urgente el hecho de la muerte de una nena, pero subyacentemente está el tema de la enfermedad mental y la adicción. Mire, doctora, me he encontrado con madres que han criado a sus hijos con todo el amor del mundo y que dicen, yo no sé en qué me equivoqué, pero sé que estoy atravesando esta historia con mi hijo, que ha decidido estar en la calle porque no podemos convivir más. Sí, Y que lo va a ver a la puerta de la municipalidad o a la puerta de algún sí. lugar donde se encuentran con el dolor. Yo creo que es una herida en el corazón como padres de ver a un hijo así. ¿Qué se puede hacer, doctora, frente a esto? Bueno, primero voy a decir lo siguiente, desterremos la palabra culpa, porque si no los padres están todo el tiempo diciendo, tengo 3 hijos, 2 salieron, entre comillas, salieron bien, y uno es adicto o uno tiene problema mental. Y esto es como decir, tengo 3 hijos y uno es diabético, solo que ahí no se lo señalaría, porque la diabetes o cualquier otra enfermedad física no está mal vista. La enfermedad mental es algo de lo cual uno se tiene que hacer cargo como culpable. Me equivoqué, qué hice mal. Yo lo que diría es lo siguiente. Primero, el adicto no dicho, significa no dicho, no hay palabras, es una enfermedad de falta de palabra, es una enfermedad de falta de límite y es una enfermedad de falta de amor responsable, de amor sano. ¿Qué quiero decir con esto? El amor, uno podría decir, uno da todo, todo lo que tiene lo da, y eso no está bien. Uno no tiene que dar todo, uno tiene que poner un límite. Toda persona dependiente y cualquier persona que tiene una patología mental, no solo la adicción, lo es una persona dependiente, y un dependiente necesita lo que llamamos un code. El code es el codependiente, el que facilita. Y a veces escuchamos todos los jueves en el Museo Larreta, el jueves pasado hubo 80 familias, damos una charla absolutamente ad honorem para familias atravesadas por la enfermedad mental y la adicción, y lo que dicen en general es, le doy todo, o cómo llegó a eso, por qué empezó con la droga. Seguramente empezó un día para probar, seguramente por curiosidad, seguramente porque todos lo hacen, y ahí logró una satisfacción tal que decidió volver a consumirla. Porque cuando nosotros en una campaña de prevención decimos la droga mata, está mal, porque es verdad que a la larga sucede,
Pero lo que hacen los adictos es decir, pero mira, fulano, mengano, sultano no están muertos y consumen hace años. Lo que hay que explicar es qué pasa en esos cerebros que están absolutamente cooptados por la droga. Pero por otro lado, también podemos decir que el consumo no es solo de droga, hay consumo de todo tipo, hay consumo, hay ludópatas, hay gente que no puede parar de comer, hay gente que no puede parar de ir al gimnasio. Entonces nosotros decimos, pero ¿y esto qué es? Eso es un exceso. Y todo lo que tiene que ver con el exceso está mal, porque cuando el tren sale a las 3 y llegó 3:05, me excedí en el horario, me perdí el tren. Ujú. Entonces, entendamos lo que es un consumo recreativo, que es esa vez que, bueno, un domingo probé, pero claro, me dio tanto placer que ¿por qué no un sábado? ¿Y por qué no viernes, sábado y domingo? Y ya hablamos de consumo problemático. El problema es que pasar de eso a una adicción es simplemente la base de esa persona. Si esa persona tiene algo de base que lo transforma en un adicto, que lo deja pegado, como decimos nosotros, bueno, ahí ya no controla más esa sustancia, la sustancia lo controla él. Y aparece más cantidad de sustancia, más seguido, para lograr el mismo placer que recuerda haber logrado ese primer día y que ya no se logra el mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos padres, esos familiares? Primero decir, no hay todo, porque el adicto no tiene capacidad de espera, el adicto pide todo, y desde el lugar del amor, que no es responsable, pero que no hay por qué sentir culpa, es lo que siente cada familiar, le provee todo, le da todo ya. No, pero me Ujú. pidió plata para comida, yo le di para comida. Yo pregunto, ¿el billete de 1.000 dice milanesa o Ujú. dice droga? Ujú. ¿Qué dice? No dice nada. Entonces se genera un círculo vicioso donde el adicto pide, el familiar da, y obviamente nuestra frase de siempre es, adicto con casa y comida es adicto toda la vida. Por más que uno diga, no, pero yo le doy lo justo para que pague los impuestos. No, no hay lo justo. El adicto necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico, muchas veces, digamos, con medicamentos. Fármacos. Claro, con fármacos que no lo sabemos hasta que lo vea un psiquiatra, que es la persona indicada para medicar, para internar, para dar el alta. El problema es que en medio tenemos la ley 26657, que lo único que permite, a través del artículo 20, es internar en caso de riesgo cierto, inminente para sí o para terceros, lo cual es una contradicción en sí misma, porque si es inminente no es riesgo, si es cierto no es riesgo, pero bueno, estamos peleando, digamos, desde varios lugares, desde el capítulo de políticas públicas, desde Tal Familia cual, tal Esperanza, cual. peleando para intentar modificar, aunque sea este artículo de la ley. Yo vengo ahora de haber estado la semana pasada en un foro en Tucumán, nos han invitado las autoridades, estuvimos con el vicegobernador, estuvimos con la directora nacional de salud de Tucumán, con diputados de diversos partidos, hasta nos atendió el diputado Gabriel Shedlin, que fue una suerte porque el doctor Pablo Shedlin acá en Capital no nos habilita a atendernos. Hablamos con sus asesores, pero él no nos habilita. Y es quien tiene que proponer subir a comisión este tema para que se pueda debatir la ley, no pelear, no discutir, debatir, porque el Parlamento está para hablar, para hablar. Ujú. Necesitamos hablar de salud mental y cómo ayornarnos con una ley que está obsoleta, que se hizo en el 2010, digamos, se reglamentó en 2013 y estamos en 2025. La cantidad de casos, la cantidad de suicidios, la cantidad de muertes, la cantidad de hechos violentos, como mencionabas vos al principio en tu editorial, cada vez se suman exponencialmente. Entonces es momento de ver qué pasa, qué hay que hacer, cómo hacer campañas de prevención, cómo modificar algunos artículos de la ley, qué hacer con tanta gente que sufre, porque sufren los pacientes, a los que la ley llama usuarios, sufren las familias, sufrimos los profesionales de salud mental, que tenemos las manos atadas. Entonces,
Por eso yo agradezco tanto en este caso, María Delia, porque cada vez que nos dan voz, podemos decirle a la gente qué puede hacer, cómo puede ayudar, cómo puede colaborar. Y aprovechando que gente de Mar del Plata no se escucha, quiero decir dos cosas. El primer lunes de cada mes, desde Familia Esperanza, hacemos un Zoom para toda la gente del interior del país que no puede llegar los jueves al Museo Larreta. O sea que 6:30 de la tarde los esperamos, igual vamos a sacar publicidad por nuestra página de Instagram, a todos los del interior del país que necesitan ayuda. Porque yo digo siempre que Dios está en todos lados, pero la oficina la tiene acá en Cava. Y por otro lado, también decir que en septiembre vamos a estar en Mar del Plata en el Congreso Internacional de Salud Mental. Ah, bien, bien. Ahí Silvia, nos veremos seguramente. ¿cómo hacen para conectarse en ese Zoom que van a hacer todos los primeros lunes de cada mes a las 18:30? Tienen que entrar al Instagram de Familia Esperanza. Ahí vamos a poner el link, digamos, ahí los invitamos obviamente, el que pueda llegar al Museo Larreta los jueves desde ya, y el que no, que viva lejos de Capital, entran, ahí vamos a dar el Instagram seguramente la semana anterior, y van a poder ingresar. Familia Esperanza, sí, tienen que ingresar al Instagram y en el Instagram lo van a confirmar. Vamos, claro, semana a semana vamos poniendo novedades, etcétera, y entre las novedades, perfecto, la semana anterior al Zoom mensual lo anunciamos para que la gente se anote a través de un link. Estamos hablando con la doctora Silvia Papuchado, especialista en psicología clínica, psicoanalista, integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatría y miembro de la agrupación Familia Esperanza. Silvia, hay un tema fundamental que son los recursos de la propia familia que resultan hoy escasos, porque dicen, llega un momento en que yo no estoy preparado como padre para frenar esto que comenzó con una nimiedad, pero hoy es la dependencia absoluta de una droga. Exacto. O como vos decías, exceso por ir al gym, exceso por la comida, exceso por jugar o por comprar. Sí. A ver, hablemos de tema recursos. Primero, yo diría, ninguna persona que tiene en su familia un enfermo de cualquier tipo físico necesita un abogado. Si alguien tiene un infarto, se lo interna, no se consulta. En salud mental, desgraciadamente, el recurso que más se necesita no es el médico, es el abogado. Porque cuando hay que internar, hay que hacer lo que se llama una judicialización. ¿Por qué? Y porque yo a la persona que está en la calle le digo, te voy a internar, me dice, no quiero. Hay un SAME psiquiátrico en Capital, yo lo llamo o hago primero búsqueda de persona, va el SAME, lo encuentra. Muy probablemente la persona no quiera ir. Si está en un estado muy grave, lo va a llevar porque, bueno, obviamente es un riesgo cierto inminente. Claro, lo llevan. ¿Dónde lo llevan? Lo llevan a un hospital polivalente, que sería un hospital general, el Fernández, el Durán, el Piñeiro. ¿Qué se hace cuando llega? Se lo desintoxica. Eso dura entre 24 y 48 horas. ¿Qué pasa después? Por supuesto, en el medio se avisa a un juez, llega el abogado, porque el abogado del órgano de revisión llega con su famosa tarjetita para decirle al paciente si te querés ir, te podés ir. Y cuando está desintoxicado, ¿qué dice? Me voy a mi casa. ¿Pero cuál es la casa? A veces es la calle, una estación de tren. Bueno, hay que dejarlo, porque el equipo multidisciplinario que le hizo la entrevista, por más que sienta que era un riesgo cierto, inminente para sí o para terceros, eso lo fue hace 2 días. Ahora que está limpio, le vuelven a hacer eso, sabe su nombre, sabe dónde vive, sabe qué día es, sabe en qué estación del año estamos, y entonces dice, me quiero ir. Y se va por su propia voluntad. Y yo pongo entre comillas la palabra voluntad, porque digo, 48 horas después de haberlo desintoxicado, ¿alguien tiene la voluntad de decidir si se quiere ir o internar? ¿O su voluntad está cooptada por años de consumo? Entonces, el equipo interdisciplinario cumple la ley, le permite salir, la persona sale, vuelve a intoxicarse, porque es obvio que va a pasar. De hecho, tenemos un caso en Villa María. Salió, es más, estuvo 16 días internado porque lo trasladaron a un monovalente.
salió y encima salió medicado, tuvo un consumo terrible porque se pasó de la raya. ¿Y qué hizo? Lo vuelven a internar, en 24 horas sale y ya para conseguir droga delinque. Hoy está preso hace meses. Entonces, ¿eso no sería vulnerar sus derechos humanos? O vulnerarlo, según dice la ley, es internarlo contra su voluntad. Y lo peor, doctora, es que también en la cárcel reciben drogas, ¿no? Bueno, ni hablemos, ¿no? De ese tema, ni hablemos. Le quiero igual preguntar... hay mamás, quiero decir, que estando su hijo preso están más tranquilas, porque dicen, por lo menos come, por lo menos se baña y por lo menos sé dónde está. Qué Porque el desesperante, camino de la droga es el hospital, la cárcel o el cementerio. Silvia, Cuando no se interna y va a la cárcel, está al menos, entre comillas, resguardado. Si no, lo visitan en un cementerio. Tremendo. Usted mencionaba hoy qué pasa con los cerebros cooptados por la droga. Mencionaba eso y yo digo, ¿qué pasa cuando ese cerebro de esa persona joven o no tan joven está cooptado por la droga? ¿Se necesita de la voluntad para dejar la droga? ¿Qué pasa cuando el cerebro te marca dependencia, no? Sí, la verdad es que la voluntad no funciona. El cerebro se termina de conformar recién a los 25 años. La droga ataca la amígdala, la droga ataca la corteza del lóbulo frontal. Yo quiero explicar lo que es. El lóbulo frontal es lo que nos hace humanos, aquello que nos diferencia de los animales. Si nosotros empezamos a consumir desde muy chicos, cuando el cerebro se termina de conformar, está absolutamente mal seteado, por decir de alguna manera. Pero también es cierto que no porque la persona empiece a los 30 o a los 40 está bárbaro, no. Mientras está bajo los efectos de cualquier tipo de adicción, el cerebro no toma decisiones, porque el lóbulo frontal tiene que ver con las decisiones, por eso digo lo que nos hace humanos, ¿no? Con las decisiones que nunca van a estar bien tomadas, con lo cual esa voluntad está totalmente borrada. No depende de él qué cosa elige, ya no elige, ya no le permite su cerebro elegir. Entonces, pensar que una persona puede decidir si quiere internarse o no, cuando está atravesada por la adicción o por cualquier otra enfermedad mental, la bipolaridad, la esquizofrenia, esa persona no puede decidir. Y digo, hay mucha gente que con esas patologías está con una atención psicológica, con psiquiatra, con medicación y hace una vida normal. No estoy diciendo que todos deban internarse. Lo que estoy diciendo es que la internación es para aquella persona que no se adapta a un tratamiento ambulatorio, que no puede sostener una terapia. Es para esas personas, digamos. Silvia, hay mucha gente que sí lo puede lograr. Se me terminó el tiempo, tengo que ir al informativo ya atrasado. Sí. Me gustaría, Silvia, si podés reiterar la forma de comunicarse, estar en contacto con ustedes que pueden ser una guía para la familia. Entrar al Instagram de Familia Esperanza. Yo tengo un canal de YouTube que es Doctora Silvia Papuchado, donde también todas las semanas subo, por ejemplo, esta notas de interés para que la gente sepa qué puede hacer y con quién contar y dónde recurrir para contar con alguien, para ayudarlo. Gracias, Silvia, un abrazo enorme. Y está por salir un libro que va a salir, lo vamos a presentar en la Feria del Libro, que escribimos con Marina Charpentier, con la escritora Paola Vicenzi y con Sandra Bota, así que ya les vamos a avisar. Gracias enormes y por supuesto estamos en contacto para lo que necesiten difundir, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. La doctora Silvia Papuchado, especialista en psicología clínica, psicoanalista e integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatría, miembro de la agrupación Familia Esperanza.